Es sorprendente cómo los juegos evolucionan a través del tiempo. Ideas, conceptos, mecánicas, el tiempo hace la experiencia. Hemos visto franquicias que por más viejas que sean, siguen entre nosotros, y otras que lastimosamente quedaron en el camino. La experiencia nos ha dicho que no importa qué tan vieja sea una idea, siempre y cuando evolucione y se adapte a tiempos modernos. ¿Verdad? Mighty No. 9 pretendía ser uno de los proyectos más importantes en el ámbito del crowdfunding o campañas de donaciones, ya que sugería traer de vuelta lo más cercano posible a uno de los juegos más grandes y memorables de la historia del videojuego, Mega Man. ¿Quién no recuerda a Mega Man? Un plataformero que en su momento le hacía competencia a muchos de los grandes juegos de antaño, y que con facilidad se quedó dentro del imaginario colectivo, con mecánicas simples que consistían en disparar, saltar y seguir avanzando, para así llegar a uno de los tantos jefes. Una idea bastante simple, pero que se hacía diferenciar de los demás juegos del género. Ya te imaginarás qué tan buen recibimiento tuvo, al saber que el sucesor de tan mítica saga llegaría, y no se hizo esperar más. A pocos días de iniciarse la campaña, Mighty No. 9 recaudó la no muy humilde cantidad de $4 millones. Bastante dinero. Y es aquí donde quiero empezar. Se tenía todo: el dinero, el tiempo, las ganas, el equipo y a Inafune. Pero, ¿quién es este señor y por qué hay tanto revuelo en él? Para no hacer el cuento más largo, Inafune fue un director en la compañía Capcom, el cual tuvo una trayectoria en títulos como Dead Rising, Resident Evil 2 y Mega Man. ¿Pero realmente él fue el creador de Mega Man? Déjame decirte que no. El verdadero creador es Akira Kitamura, director y diseñador, el cual no permaneció mucho tiempo en la industria del videojuego, y solo pudo aportar en 4 títulos, los cuales fueron Mega Man 2, Wilo y Legendary Wings. Pero lastimosamente, el crédito de Mega Man se quedó en el nombre de Inafune. Este dejó la compañía Capcom e hizo su propio estudio independiente, Concept. Después de que Inafune lanzara la campaña de Mighty No. 9 en Kickstarter, Hideki Kamiya, antiguo miembro de Capcom y ahora fundador de Platinum Games, comentó que dicho título era una completa burla para la casa productora donde trabajaba. Nadie sabía de lo que hablaba, pero estas palabras quedarían marcadas hasta el día del lanzamiento, donde lastimosamente tuvo razón. Pero bueno, ¿qué es Mighty No. 9? Mighty No. 9 es un plataformero de acción que, como ya mencioné, intentaba ser el sucesor espiritual definitivo de Mega Man. El juego se centra en Beck, un androide que claramente no es Mega Man, guiño guiño, perteneciente a un grupo de androides de ataque llamados los Mighty Numbers, siendo Beck el modelo de la serie 9. El juego nos cuenta la historia, que sí, tiene historia, el cual un virus informático ha contaminado todos los robots de la ciudad, y solo Beck es el único que no se ha contaminado de dicho virus. Y aquí inicia tu búsqueda, para recuperar la paz de América y salvar a los Mighty Numbers del dicho virus. ¿Y ya? ¿En serio? Una historia simple sin mucho que aportar, porque de verdad, el único objetivo de esta historia es únicamente tener una excusa para enfrentarte contra los jefes de turno. Y aquí es donde me pregunto yo, ¿dónde quedaron conceptos como la historia de Mega Man 0? Que sí, Mega Man 0 es algo completamente independiente, pero ya se tenía el precedente de cómo una buena historia impacta al consumidor y aún más al fandom. La historia tenía elementos que hacían amena la experiencia, donde se respiraba tensión o nos daba escenas como esta. ¡Pero cuánto gore! No me gusta comparar una obra con otra, pero cuando tu premisa es el sucesor espiritual de Mega Man, definitivamente la comparación es obligada. El juego gira en torno a 4 movimientos principales: caminar, saltar, disparar y deslizarte, donde para derrotar a los enemigos es necesario dispararles hasta el punto donde estos emitan un color, y así poder absorberlos al más puro estilo Kirby, otorgándote algunos atributos extras, como un alcance más largo al disparar o ganar más poder, al mismo tiempo que con los movimientos básicos como avanzar y saltar se superan obstáculos que se interponen en el camino. Me gustaría decir que por el hecho de ser sencillo, quizás se pueda salvar un poco, pero no. Mi principal problema está en deslizarte. Yo entiendo que quizá esta parte esté pensada para los speedrunners, pero de una manera balanceada, porque puedes pasarte el juego sin matar a nadie y llegar hasta el jefe, porque tampoco es como si el juego estuviera consciente de esto, sino que se nota perfectamente cómo se les escapó de las manos. Digo, si así fuera, al moverte tendrías que irte cayendo poco a poco hasta llegar al suelo, pero no lo hace, sino que puedes deslizarte en el aire infinitamente y muy apenas vas a descender un poco. Y ustedes dirán, ¡pero qué exagerado eres! Y a mí también me encantaría decirlo, pero
Mighty No. 9 fue anunciado desde 2013 y se había programado su lanzamiento en abril de 2015, pero después fue retrasado para septiembre, luego para el 9 de febrero de 2016 y spoiler, tampoco se estrenó ese día, sino hasta el 24 de junio de este año. Así que tiempo para pulir todos los detalles se tuvo. Por lo menos si tu historia no va a estar tan buena o no le vas a dar la suficiente importancia, entonces el gameplay debería estar lo suficientemente pulido para ser mínimamente entretenido. Digo, te pagaron $4 millones, Sumando este apartado con la historia, siendo los puntos más importantes en un juego, queda a deber mucho. El diseño de escenarios tampoco es algo que se le deba resaltar mucho. Todo por lo regular está ambientado en una fábrica o en algo industrial, con alteraciones mínimas como agregar electricidad o fuego según se adapta el jefe de turno. La música de Mighty tampoco es uno de sus fuertes, pero tampoco es como si fuera lo peor del mundo. Con tonalidades electro, pop y un poco de 8 bits, ambienta de manera decente el juego, pero sigue sin ser algo meramente sobresaliente. ¿Pero eso quiere decir que todo el juego es malo? No del todo, ya que si hay algo que se le deba rescatar es su dificultad. Mighty No. 9 sí puede ser una basura, pero algo que se le debe reconocer es su dificultad. Sí, digan lo que quieran, pero la estúpida y difícil dificultad que tiene es simplemente adictiva. Sí, los escenarios, los obstáculos y los enemigos son bastante retadores. Tampoco es como si los enemigos estuvieran bien colocados inteligentemente, digo, estorban. Y eso es lo que lo hace difícil y estresante. Y estoy hablando desde la dificultad más baja hasta la más alta. Porque por más que sea un juego mal programado y diseñado, muerte tras muerte, te hace querer llegar hasta el final del nivel. Los jefes son otro acierto que tiene el juego, ya que sumado a la dificultad y a las diferentes maneras de acabar con los jefes, hacen que el enfrentamiento sea ameno y que al tener vidas limitadas, sientes la tensión del momento y la importancia que tiene la victoria. Pero lastimosamente al mismo tiempo daña la experiencia, porque no derrotas a los jefes para saber qué sigue con la historia, sino por el placer de haber derrotado a dicho enemigo, que si bien es un buen recurso en los juegos viejos de arcade de antaño, usualmente se deja la historia de lado o no se adentra mucho en ella, pero cuando pretendes que tu historia sea tomada en serio, tiene que haber un buen balance, si no, sobra. El diseño de personajes. Aquí también vemos cómo tampoco se las gastan mucho. Sí, eres el sucesor de Mega Man, con solo ver el gameplay ya nos dimos cuenta. Pero es necesario intentar parecerte al original y no me malinterpreten. Sí, las personas que donaron esperaban ver otro juego del mismo creador, claro, el mismo creador. Pero no sé, tratar de no limitarse con el diseño, ir un poco más allá, cambiar un poco el arte, hacerlo diferente. Pero caemos en las mismas, irse por lo fácil, con un reskin es suficiente, como quiera, ya me pagaron. Y ni siquiera con los demás Mighty Numbers se puede decir lo contrario. Mira, mejor, míralo por ti mismo. No quise hablar de esto porque no tengo capturadora para enseñarles adecuadamente, pero aparte del modo historia, tiene algunos mini desafíos para practicar, que no. Parece como si quisieran ponerle contenido nada más para hacerte sentir que es un juego completo, pero sabes que es una de esas cosas que no vas a jugar nunca. A veces menos es más, como el caso de Overwatch, pule y ejecuta perfectamente sus mecánicas para justificar la falta de contenido. También hay ocasiones donde juegas con Cal, la robot coprotagonista, pero tampoco aporta mucho el cambio de personaje. Podría seguir jugando con Beck y la historia seguiría funcionando. Tampoco es como que su presencia nos dé un dato importante o su presencia sea muy relevante. Aparte de ser la robot del gordo pedófilo nariz. Oye, ¿por qué no hablaste de las escenas y los gráficos? Vamos a ver, si nos remontamos a los anteriores juegos de Mega Man, las escenas no son de mucho movimiento que digamos. ¿Y qué crees? Tampoco los gráficos son de lo más importante. Digo, después de haber visto cosas como Final Fantasy XIII, yo preferiría mil veces un juego con gráficas chafas, con una historia buena y una jugabilidad que lo compense. Pero ese es el problema. Mighty no compensa nada con nada. La idea es excelente, a Mega Man le faltaba eso, una reinvención. Ya hemos tenido muchas experiencias con los plataformeros, algunos incluso han resultado darles un toque artístico, sabiendo usar el sencillismo en sus obras, ideas que a pesar del paso del tiempo han sabido innovar y no morir al paso del tiempo. Propuestas nuevas que sin tanto presupuesto han llegado a trascender y a aportar un poco más al género. Pero 4 millones y solo un refrito de Mega Man con otra skin? Yo entiendo, el negocio de los videojuegos es muy costoso, pero si nos detenemos a observar propuestas similares, ese argumento no justifica nada. Se pudo haber hecho un mayor esfuerzo. Tan solo veamos el trabajo que hizo Playdead con Limbo o Humble Hearts con Dust.
que aún siendo títulos independientes supieron innovar y aportar un poco más al mundillo plataformero, sin mencionar que este último mencionado se hizo con un costo mucho menor. Tampoco me gustaría que de esto se satanizara los proyectos de Kickstarter, para nada. Hemos visto joyas como Undertale o Pillars of Eternity. Quisiera decir, bueno, por lo menos es un buen juego, pero no. Me pongo en el lugar de la gente que donó por una idea, que sí, no donas algo de lo que no te enteras, porque Mighty Number 9 se mostró primeramente como un concept art, pero bueno, es solo idea mía. Al final, esto debe ser prueba de cómo no tenemos que dejarnos guiar por el hype, ni por campañas que solo muestren el puro arte conceptual. Creo que lo ideal de ahora en adelante es cuidar bien a lo que crees. Tal vez te puedas llevar una gran desilusión.